Bienvenidos a la segunda temporada de Torá y Familia. Estábamos con el anhelo inmenso de volver a empezar y de volver a encontrarnos en estos espacios tan enriquecedores. Hola Laurita, ¿cómo estás? Bueno, Dios le bendiga, pastora, bienvenidos todos, claro que sí, a esta segunda temporada, muy contentas de estar acá nuevamente y bueno, como dices, pastora, muy ansiosas de poder iniciar nuevamente en este programa, este segundo momento. Claro que sí, y lo que queremos ahorita iniciar es preguntándonos qué significó para nosotros realmente empezar con este proyecto, que es un proyecto que nació en el corazón del Señor, de eso estamos completamente seguras, pero que para nosotras también fue un desafío y un reto. Entonces queremos empezar esta segunda temporada compartiendo con ustedes qué significó para nosotras este espacio tan importante. Claro que sí, bueno, acá estamos nosotras muy reflexivas, porque pues antes de que hagamos todo lo que tenemos programado, planificado para esta nueva temporada, pues sí queremos abrirnos un poco con ustedes y compartirles más detalles de lo que esto ha sido para nosotras principalmente, y pues también sería muy enriquecedor saber qué ha significado para ti, Torá y Familia. Vamos a mirar qué ha significado para nosotros. Sí, Entonces, claro que sí. Inclusive, ya que lo tocas allí, pueden cada uno ir escribiendo, bueno, para mí significó eso. Me encantaría y a ti también poderlo leer y poder interactuar con ustedes. Sabemos que ustedes siempre se han comunicado con nosotros y nos han hecho saber de muchas maneras que el programa les ha parecido muy interesante. Pero de pronto, para que los otros se animen, también queremos conocer qué significa para ustedes este proyecto tan importante que hemos empezado. Y en esta segunda temporada, pues queremos iniciar compartiendo esos momentos en donde podemos evidenciar lo que significa realmente este espacio. Entonces empecemos. Bueno, voy a empezar preguntándole a mi compañero, ¿qué significa para usted, Laurita, haber empezado con este proyecto? Bueno, primero preguntarle también, así para que lo vaya metiendo, es, ¿realmente usted se imaginó que esto iba a causar lo que está causando en este momento dentro de la congregación? Bueno, Padre Santo, a ver, inicialmente creo que era pues como una inquietud que tenía muy personal, muy en el fondo, sé que es de parte de Dios, como la necesidad de poder compartir ciertas experiencias, ciertos saberes con otras familias, con otras mujeres, y que pudiéramos como ir orientando, dar pautas, no porque lo sepamos todo, sino porque estamos muy abiertas a aprender, muy deseosas de aprender y de compartir lo que uno aprende. Entonces yo sí tenía ese deseo de poder tener un espacio donde se diera la oportunidad de hacer eso. Lo que no me imaginé es que fuera en un espacio virtual, o sea, un espacio como esto, ¿no? O sea, me imaginé quizá, no sé, un culto semanal, un servicio en la iglesia, un tiempo de café entre mujeres semanal, un club de lectura, bueno, cualquier cosa menos un programa así virtual. Esto es sí inimaginable. Ha sido un reto muy grande. Bueno, y la gente puede decir, ay, pero ¿por qué inimaginable si ahorita todo lo que se ve es a través de redes sociales y después de la pandemia, pues todo lo que se generó, el trabajo en redes sociales y prácticamente esto es una herramienta muy importante, pero la verdad a mí me pasó lo mismo que a ti. O sea, yo me imaginé poder compartir esto que el Señor nos ha regalado a cada una de nosotras, de pronto en otros espacios. Sí. La verdad es que esto para mí era... Sí, inimaginable, yo puedo utilizar esa palabra porque para mí lo fue. Y bueno, acercarme a las personas de otras partes y tener ese contacto de otros lugares también ha sido, creo que parte de un reto bastante interesante, ¿sí? Sí, dentro de ese reto pues habían muchas expectativas y para mí personalmente muchos temores. Claro. Muchos temores, entonces pues hoy queremos tener a bien compartirles a ustedes cosas para nosotros que han sido como fortalezas y debilidades o aspectos a mejorar en el programa. Claro que sí. Si ustedes nos retroalimentan, pues también nos va a servir muchísimo, pero pues primero vamos a empezar nosotras como a confesar esto, porque pues nos parece muy importante, porque este espacio para mí ha sido muy liberador. Entonces creo que al compartirles a ustedes, pues también vamos a contagiarlos un poco de esto.
Claro que sí, y de cierta manera también como exponernos a bien, ¿no? Porque pues nosotras somos personas del común y corriente, la gente puede pensar que hay personas que pueden pensar, no, pues es que ellas tienen una iglesia, están liderando una congregación, entonces, pero no, nosotras somos del común y corriente y yo pienso que exponernos de esa manera pues también es importante, es interesante y para uno sí, como lo estás diciendo, es liberador, pero también se pone uno en ese papel reflexivo de que lo que yo voy a decir, qué tanto bien le puede hacer a una persona y qué tan responsable soy con esto que estoy Diciendo. compartiendo. Bueno, ¿qué tal si comenzamos entonces preguntándonos, primero pues como por los aspectos a mejorar o que han sido un reto o las cosas negativas? Por ejemplo, ¿qué es lo que más le costó a la pastora Yamilet en la formulación o en las grabaciones o bueno, en este proceso que hemos estado teniendo? Bueno, hay muchas cosas que me han parecido difíciles, que sí han sido un reto para mí. Primero, de pronto no encontrarme muchas veces con las palabras adecuadas para decir lo que estoy pensando. Eso puede ser una. La segunda es pensar que la gente sabe lo que estoy pensando y a partir de eso construir una frase o un discurso. Ajá. Y que el tema era que Laura, tú que eres como más preparada, sí, porque hay que decirlo, haces unas síntesis y todo lo que tiene que ver pues con la forma de hablar un buen discurso. Me decías, claro, yo que te conozco sé lo que quieres decir, pero tal vez las otras personas no te están comprendiendo y eso para mí, yo me iba prácticamente la semana en una preocupación, o sea, yo sentía que eso añadía más preocupación a las preocupaciones Que tenía. del común que uno tiene. Y bueno, y la gente puede decir, allá no, pero eso tan exagerado. No, sí, o sea, para mí era bien complejo hacerme entender, pasar del pensamiento a la palabra. Eso me pareció muy complejo. Bueno, para mí Ti, lo más nada. difícil, no, como que nada, Nada. no, o sea, lo más difícil para mí es el manejo de cámaras, acostumbrarme a hablarle a una cámara, saludar, para mí es súper difícil porque en mi personalidad, pues yo siento que soy demasiado parca, muy lineal. Un hola o un buenas tardes es suficiente. Entonces, Ya lo dijo todo. ya, con eso dije absolutamente todo y lo que más se me dificultaba era en el momento que me decían, hoy vas a saludar tú, vas a abrir el programa. No, Dios mío, yo ya ahí perdía todo enfoque. Iniciábamos, lo intentábamos y yo no, cortemos, por favor, volvamos a empezar, no me pongan a saludar, por favor, no me pongan a saludar. Y creo que eso es algo que yo tengo que trabajar muchísimo y me estoy demorando porque me cuesta muchísima dificultad pues poder interactuar un poco más abiertamente en la parte de los saludos, entonces a veces, muchas veces puedo pasar incluso por un poco odiosa, no sé, ante los ojos de las personas porque soy muy parca con los saludos. Claro que sí, o que de pronto es una mujer tímida, no, a mí me parece que Laura no es una persona tímida, sino que de pronto le cuesta un poquito como romper el hielo, pienso yo, pensamos que es eso, y bueno, usted es la que sabe en últimas, pero también algo que me parecía bien complejo era no interrumpirte, por esa ansiedad que me genera este tipo, claro, porque este tipo de cosas genera ansiedad, no estamos acostumbradas, a mí también las cámaras, claro, me intimidan un poquito porque uno dice, bueno, ¿y qué tal que no entiendan o que yo no me esté dando a entender o que entiendan otra cosa? O bueno, toda una cantidad de cosas que no estamos acostumbradas. Aunque pastora, usted ya estaba un poquito acostumbrada porque ya venía grabando de los viernes en el inicio del Shabbat, ya tenía como más contacto desde la pandemia, comenzó a tener pues como más confianza con las cámaras y eso, yo sí me sentía totalmente nula, rígida, espástica porque era muy difícil poder ganar confianza. Ahora también este manejo como de las cámaras y saber que uno muchas veces desde la postura de televidente tendía a criticar, ve, se equivocó o esto no lo está haciendo bien y esto es toda una carrera realmente. De hecho, a veces sentía yo que pararse frente a una cámara sin ningún tipo de estudio acerca de lo que es la comunicación, que es algo tan importante y era como algo muy atrevido y muy osado de nuestra parte. Sí, todavía lo sigue siendo. Porque esto es toda una carrera. Pero bueno, el Señor nos dio la oportunidad, nos puso allí.
con un propósito y nosotros comprometidas siempre con ese, tratar de pulirnos, que créanos que es muy difícil, pero tenemos el deseo de en que en cada una de nuestras áreas vamos fortaleciéndonos. Eso pues a nivel de manejo como de imagen y de cómo hablar y de todo. Pero la otra parte bien compleja es en cuanto a los contenidos. No, en cuanto a los contenidos, yo he sufrido mucho, ustedes no saben cuánto sufro. Sudo, me estreso, porque yo soy un poco rígida, psicorrígida para mantener pues como un hilo conductor, pero algo muy interesante es que en las conversaciones yo no manejo la conversación, entonces yo no puedo dirigir la conversación para donde yo quiera llevarla, sino que la conversación misma va gestando pues una línea y esa línea me hace desviar de pronto de lo que yo tengo pensado inicialmente y salirme de ese esquema de que eso no es una exposición, no es una oratoria que yo estoy dando, sino que es una conversación. Uy, eso me ha tocado trabajarlo muchísimo y entenderlo y soltarme en eso, o sea, al punto de que uno no tenga temor de lo que acaezca en la conversación, porque pues esa es la idea de una conversación, que haya algo que fluya. Algo que fluya y entonces yo soy completamente opuesta. Entonces aquí es muy chistoso porque ella es muy estructurada y yo soy muy suelta, demasiado suelta. Y con Laura he ido aprendiendo a ser lineal. Yo a fresquearme un poquito, o sea, decir, no, ya tranquilicémonos, dejemos ser más espontáneos. Claro, porque ella me volvía como a traer, ¿no? Sentía yo muchas veces que como que me salía y entonces era como que ella iba por mí como quien toma un niño de la mano y venga para acá, pero eso tiene que ver mucho con los temas que tratamos, inclusive el temperamento, tema de cómo fuimos criadas, y por eso te estaba preguntando precisamente dentro de los contenidos, ¿qué fue lo que más como que te confrontó, te llamó la atención, pero en más de llamarte la atención es por la confrontación que hace que un tema lo envista a uno directamente? Bueno, la verdad es que este tiempo de esta primera temporada que cerramos hace un par de semanas atrás, ha sido un tiempo de mucha confrontación espiritual, demasiada. O sea, de por sí la palabra, la Torá, está como un espejo constantemente confrontándonos, llevarla a la vida práctica, tratando de que otras personas la entiendan y que otras mujeres la entiendan y que los padres, las madres, los maestros la entiendan, pues me lleva a confrontarme muchísimo más. Hay algunas que particularmente me han llegado muchísimo, me han quebrantado bastante. Bueno, tengo bastantes para mencionar. La primera que hablaba la pastora ahorita y que tiene que ver con que cada una tenemos un temperamento diferente y eso ha forjado en nosotras un carácter particular, una personalidad particular. Los invitamos a que se vean la de carácter y temperamento o temperamento versus carácter, que les va a aparecer acá en la recomendación. Súper interesante para que los que no se la han visto puedan entender cuál de pronto es su punto de partida, ¿sí? Y definitivamente para mí lo que más me confrontó fue la del recato. Cuando comenzamos a trabajar el tema del recato y de entender el recato, no solamente como la forma de yo presentarme ante el mundo con mi vestuario, que es muy importante y que también me confrontó porque he ido transformando esa manera de pensar en lo estético y lo externo, entender que el recato está relacionado con el carácter, claro, y de ser mesurado y de uno ser recatado en sus pensamientos, en su conducta. Uy, eso me impactó demasiado y me llevaba pues a ser muy reflexiva y muchas veces a llegar mientras estudiábamos los temas, a estar llorando, a estar lagrimeando y decirle, Señor, todo lo que nos falta, Dios mío. Sí, en mi caso particular, creo que un tema que me embistió muy fuerte, aunque yo ya venía manejando este concepto de cómo me enseñaron a resolver problemas, a resolver conflictos en mi casa. Digamos que yo ya lo venía identificando como concepto, sí, como que
como cuando te dicen y lo tienes en un concepto, pero cuando empecé a trabajarlo, a mirarlo a partir del conocimiento de la Torá, de profundizar en las escrituras y de hacer el paralelo con mi comportamiento, con mi forma de reaccionar ante muchas cosas, sí llegué muchas veces al quebrantamiento y a decir, claro, yo estoy llevando esa forma de reaccionar a todos los contextos en donde yo estoy. ¿Y cuál es esa forma de reaccionar? Cuéntenos. ¿Cuál es esa con la que ha tenido que luchar? Pues yo soy una persona que, y que eso, o sea, la debilidad, la fortaleza termina muchas veces siendo la debilidad, ¿no? Entonces yo aprendí a huir de los conflictos, a ponerme, como dicen por ahí los dichos colombianos, ponerme de los zapatos más cómodos y salir corriendo. Y así empecé yo no había caído en cuenta realmente que así era que yo solucionaba. Y cuando dices quebrantar, esa palabra sí yo creo que es correcta, porque siente uno que se le parte a uno el corazón, y sobre todo cuando ya lo tienes como concepto, segundo, ya lo tienes identificado y sabes que es tu debilidad, pero cuando te enfrentas y no lo puedes superar, crea un dolor impresionante porque sabes que eso genera dolor para ti y para los que están a tu alrededor, que son los que tú amas. Okay. Entonces, ese para mí fue Bueno, entonces los invitamos a ver. Oh, entonces, es ese es Influencias Formativas. Es el episodio número 4 para las personas que no se lo han visto. Y verse uno ahí, bueno, voy a verme de nuevo porque necesito que el Señor me hable. Y lo ponía común y corriente y me sentaba ahí a verlo y terminaba así, quebrantada. Yo decía... Sí, es que lo estoy diciendo y lo estoy diciendo con mucha fuerza y con mucha vehemencia. Sí, y como cuando uno es consciente, como con esa conciencia de que lo soy. Entonces, ¿qué pasa, Señor, En el día a día. cuando siendo consciente que tengo que bajar eso y sentía muchas veces que el Señor me decía, ¿te acuerdas que lo compartiste? Ay, no, eso era muy, muy duro, durísimo. Entonces, como comiénzalo a aplicar, aplícalo en este momento. Justo, mira, lo que estabas diciendo, mira, y yo, Señor, eso es complejo, la verdad. Sí, bueno, pensemos cuál de los episodios nos hizo sentir más cómoda. Ninguno. Ninguno. No, un tema que uno diga, no. Como pez en el agua. Pues, sí, más o menos. Pero cuando uno dice pez en el agua, no porque no lo superdomine, sino porque como de pronto uno ya lo ha podido superar y ya lo tiene no superado, porque nosotros no podemos tener esa, ¿cómo se dice? Como tanta seguridad, porque realmente es mejor ir sabiendo que se controla, ¿no? Uh-huh. Como quien puede identificar y empezar a controlar, ¿sí? Pero no que se supera realmente, porque realmente mientras estemos en esta condición no lo vamos a superar, sí a controlar. Pienso yo que, no sé, no sé, es que son muy, muy complejos, es que pienso que hubo muchos donde me sentí cómoda, y que, bueno, no sé, mientras yo lo pienso, dime tú. Ah, ok, bueno. Bueno, ya acá pensé, a ver. Aunque fue el más incómodo para mí porque fue el primero que grabamos, también fue el más cómodo para mí porque para mí era como poder marcar el derrotero de lo que íbamos a hablar en la primera temporada y que tenía que ver con la reconstrucción de la identidad. Y es un tema que desde muy pequeña creo que lo he venido trabajando, uh-huh. Y es tener clara mi identidad en Dios. Y al paso del tiempo, pues lo he reforzado. Entonces, aunque estaba demasiado tímida, demasiado rígida, el tema, la temática, me hizo sentir muy cómoda porque uh-huh. Era hablar de lo que yo entiendo con mi vida. De lo que tú vives. Entonces ya lo tengo claro. Es quién manda en casa. Me sentí súper cómoda, supremamente cómoda, porque el tema era, invades el rol del sacerdote y no, yo pude entender con el tiempo la bendición que era tener un esposo como el que tengo, con la bendición que me dio Dios del sacerdote que hay en mi casa, cómo funcionó conmigo, cómo funcionó con mi hija, la bendición que tuve de habiendo pasado por una situación bien difícil que fue la separación de mis padres y definitivamente que mi papá
se desapareciera para nosotras como imagen, para mis hermanas y para mí, encontrar un esposo que amara tanto al Señor y que estuviera plantado en el sacerdocio, para mí fue muy liberador, me sentí amada. No, eso para mí, ese episodio fue bastante interesante y pienso que esa comodidad de los roles para mí era hablar como tenía que ser, completamente segura de lo que estaba diciendo. Qué bonito, qué bonito. Viviéndolo con esa seguridad que lo viví. Bueno, no sé si me puedo retroceder un poquito, pero ahora que hablábamos como el que más nos confrontó también, tenía el tema del recato, pero había otro que, aunque hasta el momento no tiene muchas vistas, la verdad es que para mí fue esencial y fue el del perdón. Y fue muy particular para mí, ¿saben por qué? Porque el perdón es un ejercicio constante que todo creyente tiene que estar haciendo, ¿cierto? Porque no podemos encontrar el perdón en nuestro Padre eterno si no perdonamos las ofensas del prójimo. Pero de todo mi proceso de vida, pero justamente en este lapso de tiempo en el que estuvimos grabando, me hizo entender algo muy importante. Y es que la mayoría de ídolos que uno derriba están relacionados con pecados conscientes que nosotros tenemos. Y en esos pecados conscientes nosotros perdonamos y pedimos perdón. Pero a pesar de que hagamos ese ejercicio, el mar de la inconsciencia en el que nosotros vivimos es muy grande. Entonces lo que nosotros tenemos en la conciencia o que está en o lo que nosotros somos conscientes es muy poco en comparación de la cantidad de cosas que son inconscientes en nuestra vida. Entonces, cuando revivimos estos temas, tuve que entender otros aspectos, otros momentos más profundos del perdón que me confrontaron muchísimo. Creo que en algún momento lo hablamos, lo estuvimos hablando en la oficina de la comunidad y que para mí fue demasiado confrontante y me hacía llorar porque hemos llorado mucho. Hemos llorado muchísimo y además porque yo decía, Señor, tú sabes que he trabajado en esto, en el perdón y he tratado de llevar una vida donde no tenga que cargar con rencores, con dolores del pasado, con situaciones adversas, pero que aún cuando analizo esto en la inconsciencia, en el mar de la inconsciencia, veo que hay muchas cosas que uno tiene que seguir sanando. Hay un comportamiento relacionado a eso. Exacto, todavía yo tengo un comportamiento y una manera de responder y una manera de reaccionar y muchas cosas en mi vida que están relacionadas con esa inconsciencia y que cada vez que hablo y vengo a entender el perdón, voy profundizando mucho más y que eso me llevó a pensar que en la vida creyente no hay un momento donde uno diga, ya hice todo el ejercicio de perdón. No, porque de hecho creo que en ese episodio hablábamos de lo que decía el rey David. O sea, examíname, por favor, Señor, y si hay en mí camino de perversidad, porque es como, vuélveme consciente cada día en ese mar de la inconsciencia donde yo estoy pecando. Entonces, sí, ese tema, y que el perdón es algo que necesitamos, pero que a veces no se sabe manejar, no se sabe a veces ni enseñar. Ajá, sí. Y es claro, es complicadísimo. A mí me parece que estos temas lo que hizo fue empezar a devolvernos a nosotros en tiempos donde de pronto ya somos conscientes de que cometimos un error y que eso hizo que nosotras pudiéramos tener consecuencias sí, porque todos nuestros actos tienen consecuencias, pero ya entendiéndolo a la luz de la palabra que son para hacernos bien. Entonces, pues entender eso y poderlo compartir y que la gente lo pudiese entender, que nos diéramos a entender, o sea, que no confundiéramos a las personas con esos temas y que vieran más allá de simplemente compartir algo que podríamos estar en proceso de mejorarlo, que la gente no fuera a pensar que estábamos ni siquiera juzgando, porque hubo temas donde, sobre todo el tema de crianza, donde hablar de nuestras madres o de nuestros padres no era nunca con la intención de juzgarles, porque conocemos muy bien el mandamiento. Claro, y bueno, pensemos, ¿cuál fue el episodio que nos hizo sentir más incómodas? A mí me hizo sentir muy incómoda el tema del feminismo, ¿sí? Porque me parece un tema muy complejo, que está muy actual, está sobre la mesa justo ahora,
y que sacarlo a la luz de la palabra teníamos que ser tan cuidadosas y tan responsables. Pero también me generó una alegría muy grande cuando en los mensajes que nos llegaban era haber entendido esa forma de feminismo. Hizo que yo pudiera entender muchas cosas de mi vida, pastora. Me llegaban por lo menos ese tipo de temas y yo, uy, Dios mío, gracias, porque la verdad sí me sentía muy incómoda, pero era la incomodidad de que como está dentro del tema ahorita, en este tiempo, y de la manera equivocada, entonces poderlo meter, porque habla la Y Biblia de hablarlo feminismo. claramente. Sí, entonces ahí sí yo sentía Coincidimos. como que Laura, son todas tuyas. Sí, ¿no? Porque yo, la verdad, sí sentía como que listo, yo ya lo tengo claro, lo manejo en mi vida, se lo enseño a mi hija, a mi congregación y ya, pero que yo tenga que abrir unos micrófonos y tener una cámara aquí y explicar eso. Es Bueno, complejo. acá coincidimos. Yo creo que es una de las temáticas que menos queremos confrontar, Claro. que menos queremos hablar, y pues yo también tiendo a huir o más bien evitar la confrontación por la forma de crianza. Entonces, sí era incómodo, pero al fin de cuentas también fue liberador para mí hablarlo. Y tengo que reconocer que tenía un corte bastante feminista, pero no de ese inicial, sino Sí, del no. que ya estaba cargado de muchas cosas que son antibíblicas y que es algo que he tenido que venir sanando mucho en mis pensamientos bastantes años. Es que descubrirnos realmente, mire, yo pienso que hay algo que es bien, bien duro y difícil, descubrirnos mujeres hijas de Dios con muchos planteamientos feministas Tan chocantes. y tan contrarios a la palabra, y que realmente por esa situación hay muchas familias que están estancadas. Y muchas mujeres que se sienten mal con que se les hable del rol femenino bíblico porque va en contra de los planteamientos y de las posturas feministas actuales. Claro, tratar de tumbar esas formas de pensar dentro de la iglesia del Señor y dentro de la Grey, cuando llevamos más o Es menos. incómodo, Claro. sobre todo porque sí tenemos que reconocer que el machismo hizo mucho daño, Claro. entonces, pero eso no es aval para el claro. feminismo actual, Aquí no. lo que queríamos era que el rol femenino y el rol masculino, donde había una igualdad dada por Dios porque nos amaba el Señor y porque nos había hecho seres humanos con las mismas oportunidades. Y la misma dignidad. Y la misma dignidad tenía que, o sea, lo que pasa es que como se entró el feminismo de la manera equivocada a las congregaciones, ya llevamos 30 años de eso, entonces ya luchar contra eso dentro de la comunidad, pues era bien complejo. Es incómodo. Pero bueno, pasemos a otra pregunta, y es ¿cuál de los episodios nos resultó más risible? O sea, que nos generó más risa. Pues a ver, yo tengo que confesarlo, para mí como madre, yo tengo una hija de casi 25 años, o sea que mi crianza fue hace mucho tiempo. Laura es una mujer más joven con una hija de 15 años y otra nenita de 4 o 5 años, entonces digamos que está más nuevita. Entonces yo cometí muchos errores en la crianza y yo siempre se los he compartido a ella. Y tengo una línea de crianza un poquito más, ¿cómo se dice? Más drástica. Como más drástica. Yo no era de mucho pensar, y sino que yo tomaba acciones inmediatas ante lo que mi hija hiciera que a mí me parecía que estaba mal hecho. Entonces, ese tema me daba mucha risa porque yo le decía no. O sea, ¿cuál tema? ¿Cuál tema, pastora? Es que no le hemos entendido. Un momento, es que no puedo decirlo. Tiene mi hijo derecho, o sea, a la apelación. Cuando lo empezó a plantear Laura, yo decía, ¿cómo así? O sea, no. Tuve que ser muy sincera, porque de primerazo, ¿no? Como soy una mujer sanguínea y soy una mujer, bueno, sí, sanguínea. Entonces, el tema como título me generó una incomodidad impresionante. O sea, como que, ¿cómo así? ¿Apelar qué? O sea, apelar. No, Laura, no me parece. Y hasta le dije, voy a ser de antagónica, pero me convenciste. Ay, Señor. Qué bueno. No, bendito sea el Señor. Porque, no, ¿sabe qué me pasó? Sí, tengo que ser muy sincera. ¿Sabe qué me pasó? Que ahí se me aguaba el ojo porque yo decía, ay, qué pecado mi niña. Porque si yo hubiera entendido, no, es que esto tiene de todas maneras muchos componentes, no solamente lo que nos sentemos aquí, lo que profundicemos en la palabra, el pasado que tenemos.
sino que cuando nos acercamos a entender realmente el concepto como tal, poder entender la Biblia en su concepto real, lo que significa la vara, que la vara en esos textos que estábamos viendo. Pero no se nos adelante, por favor. no se nos adelante, aquí estoy que me muero. Bueno, ese, en resumidas cuentas, ese es el que más... con ese cerramos en la primera temporada, con la apelación. Con eso de la apelación y me fui pensando, Laura, que es importante, todos tenemos derecho a la apelación. Estaba cerrada la pastora y me decían, no, ¿y ese programa por qué? ¿Por qué lo vamos a dirigir así? Y no quería, o sea, porque tengo ese otro gran defecto, es que no, nada así, no, es que no. Claro, y fue muy gracioso porque pues estaba súper cerrada y me dice que va a ser antagónica en el programa, pero si ustedes se lo vuelven a ver, entonces se van a dar cuenta que no pasó tal oposición. Todo el programa era así, tienes la razón. Y hubo también un programa, yo ya no recuerdo, en ese momento no tengo presente, pero pues que había que ser un poquito... flexible, habían padres que te decían que había que ser un poquito flexibles y que el del episodio de que el de los huevitos revueltos. Los huevitos revueltos. Dios mío, de la madre de familia. O sea, anécdota. Yo que soy de 25 años atrás de crianza, que cómo es posible que yo tenga que comprarle una casa. Espere, recordemos. En uno de los episodios yo traía un ejemplo de una madre sí. que me preguntaba que cómo hacía para que, pues, cuál consejo le daba para que el niño se comiera los huevitos al desayuno. Por lo que ustedes hacen, le dan los alimentos a los niños en la comunidad. A veces algunos tomaban el alimento del desayuno cuando teníamos niños muy pequeños y entonces ella decía, ¿cómo lo hacen? Es que yo se lo hago en forma de avión, en forma de flor, en forma de corazón. Eso yo no sabía que ella lo iba a decir, la verdad. La verdad es que nosotros siempre planeamos lo que vamos a hablar, usamos los versículos, cada uno hace su investigación, su profundización por aparte, luego nos unimos, pero ese tipo de cosas van saliendo como en el programa porque el Señor nos lo va dando. Eso sí es algo real. Sí. Mira, pone esto y eso se le viene a la mente. Cuando ella va diciendo ahí, yo no sabía cómo disimular, que cómo así, que a manera de huevitos, a manera de avión, las madres modernas de que cómo le hago el huevito en formita de avión o en formita de triángulo para que se lo coma, y cuando yo doy ese ejemplo, la pastora nos hace reír y yo no podía parar de reír, nos tocó cortar el programa, menos mal que no estábamos en vivo porque Dios mío, me decía, no cortes, deja la risa, que la risa es buena. Porque es que para mí fue un conflicto muy grande, porque como así, no, es que en mi casa me enseñaron, usted se come la comida que hay, punto. Claro, y así para mí me genera un conflicto impresionante, y de hecho dentro de mi ejercicio pastoral, cuando vienen a consejería y me cuentan pues la historia de todos los procesos que hacen antes de ir a venir a dar una norma, a enseñar una norma, entonces, para mí eso es complejo, pero como no sabía que lo iba a decir allí, yo no sabía cómo disimularlo. Y no podíamos disimularlo, nos tocó reírnos para el programa, reírnos, ir se nos corrió el maquillaje, bueno, respirar y estar segura de que yo podía hablar sin reírme. Eso me costó muchísima dificultad. Y yo estaba re seria porque yo decía, ¿cómo así? O sea, Laura, ¿en serio? ¿Vas a decir eso? Eso no puede pasar. Y puede que le estén pasando a alguna de las familias y alguien se pudo haber sentido identificado con el ejemplo. Entonces, pues, huevitos de Mickey Mouse, no sabía ni siquiera que existía una cazuela de Mickey Mouse. Hay de osito, de Mickey Mouse, hay de muchas. Bueno, vaya. Bueno, ¿cuál ha sido el programa que las mujeres, las madres, más nos han dicho que les confrontó, que les chocó? Sin duda alguna. Sí, el que estuvo súper, que hasta yo misma dije, ay, Dios mío, ayúdame, mamá, no lo sofoque. Mamá, no lo sofoque, así que los invitamos a los que no se lo han visto. No lo sofoque, sobre todo porque uno de mamá piensa que uno jamás sofoca a un hijo, o sea, uno está ahí criándolo súper bien. Aparte de eso, hablamos del destete, que es algo que se debe enseñar en la palabra de la manera correcta, y que uno siempre piensa que el destete, no, pues cuando el niño ya dejó de lactar, 1 año, 6 meses, 1 año, 2 años, y pues uno, porque en esta cultura en la que nosotros estamos es diferente a la cultura
cultura bíblica, y en la cultura bíblica el destete es otra cosa totalmente diferente. Entonces, claro, cuando entregamos esa información tan importante y tan valiosa, que realmente sí lo hace pensar a uno muchas cosas. Sí, ese tiempo fue de muchísimo aprendizaje para mí, o sea, de muchísimo, muchísimo, y mirarlo desde la luz de la palabra, por acá, desde la psicología, eso me impactó muchísimo y realmente generó una confrontación. Tampoco es que tenga muchas vistas, la verdad se está todavía en pocas vistas, por lo menos hoy que estamos grabando esto, tiene creo que unas 300 y pico de vistas. 670. Ah, ¿sí? Sí, señora. Entonces yo Poquitas, pero 670. Pero creo que ese ha sido de mucha confrontación, sobre todo para las mamás de los varones. Ajá. Bueno, por último, la última pregunta que quisiera que respondamos acá es, ¿qué quedó incompleto en esa primera temporada? Uy, sí, tenemos que ser muy sinceras y hemos tratado, y lo vamos a hacer, porque aunque quedó incompleto, nosotros no vamos a dejar de hacer ese episodio, y es la masculinidad vista desde lo masculino, y nosotras pues somos mujeres, hablamos desde una línea femenina, pero realmente tenemos que invitar aquí a este espacio hombres que le enseñen a hombres cómo fortalecer su masculinidad y cómo enseñarla a sus hijos. Sí, y de hecho, Laura, algo que quiero recordar es cuando tenía encuentros con algunas madres de la congregación, o cuando me escribían, me decían, es que ustedes solo hablan a las mujeres y solamente es a nosotras que nos dicen las cosas, y bueno, al principio se sentían como que estuviésemos nosotras en el puesto de estarlas atacando. Pero realmente no fue así. Realmente, si ustedes se ponen a ver cada episodio, primero es conocernos nosotras mismas, estructurarnos, mirar esas fortalezas y esas herramientas que Dios nos ha dado, y ahí en medio de eso pues somos nosotras las que educamos a los varones. Porque somos las mamás. Entonces, y ya para hablar del tema de masculinidad, pues vamos a invitar. Tenemos pendientes y eso lo tenemos que hacer, y es poder invitar a algunos varones que nos puedan pues como enseñar un poco más sobre el tema, pues para no quedarnos nosotros abusando un poco del tema, quedándonos cortas desde nuestra visión femenina, pero igualmente ahí está masculinidad quebrantada, también súper interesante, para mí muy confrontante, y también me hizo llorar pensar en los hombres con espíritu quebrantado. Así que ahí se lo dejamos para que lo repasen, lo vuelvan a mirar o lo compartan con otras personas. Un tema muy actual, Laura, nosotros estamos sufriendo de eso ahorita, y bueno, yo creo que el mundo va a ver las consecuencias de esto no creo que pasen más de 10 años. Porque con una masculinidad quebrantada como se está viendo ahora, esto va a haber... se reduce la población, se reduce todo. Ajá, esto va a haber un caos. Así que eso más o menos a grosso modo fue lo que vimos en pues, que me la disfruté, ¿no? ¿Tú te la disfrutaste? Sí, no, demasiado. Aquí. A pesar de las cámaras, de la tensión, de los nervios, de los cambios que nos tocan, de la exigencia individual, de nosotros poder decir, no, señor, o sea, si estamos hablando de eso es porque estamos siendo coherentes, porque no hay nada peor que alguien que hable y no aplique, y que nosotros estamos llamados en el Señor a ser íntegros con esto. Entonces, bueno, ahora los queremos invitar a la siguiente temporada. Queremos decirles, seguimos en esta construcción. Inicialmente pensamos en que lo mejor era nosotras mismas como mamás, como mujeres, como maestras, como madres, incluso como padres, teníamos que confrontarnos y reconstruir nuestra propia identidad para que una vez lo hagamos, nosotros ya podamos venir a trabajar con otros. Entonces empezamos la primera temporada hablando del ladrillo de la identidad de cada uno de nosotros. Es decir, estábamos reedificándonos a nosotros mismos, ¿sí? Como el templo, ¿sí? Sí. Para poder construir la muralla que es la que va a proteger a esta generación. Entonces, esta segunda temporada entendemos que después de reconstruirnos a nosotros mismos como el templo que fue abandonado, asolado, destruido, y nosotros mismos somos el templo donde debe habitar el eterno Dios, ahora nosotros debemos trabajar en la construcción de esas murallas, y vamos a estar hablando ya de tips prácticos, concretos, ideas que van a seguir trascendiendo nuestra vida y que nos van a llevar a hacer el ejercicio y la práctica de una manera de pronto más simplificada, quizá,
de pronto es pretencioso decirlo de esta manera, ¿no? Porque nada de la vida es simplificado, pero tratar de sintetizarlo lo más que podamos. Y poder traer personas que han decidido vivir conforme a la palabra, que han tomado la decisión de realmente de reconstruir sus familias, levantar esas murallas, traer esos testimonios porque se han visto irradiados por la palabra, que es lo más importante, quieren tener esa bendición, lo empezaron a hacer y el Señor los está bendiciendo de una manera poderosa dentro de sus familias. Entonces yo creo que la segunda temporada, si Dios nos lo permite, si Dios nos da la oportunidad de seguir llegando hasta sus casas, pues va a ser muchísimo mejor. Y nos vamos, no sin antes agradecerles que nos sigan acompañando, que sigan compartiendo, que sigan dándole me gusta, que sigan suscribiéndose al canal de YouTube y que lo sigan compartiendo. Mire, nosotros lo hacemos realmente porque sabemos la necesidad en la que se encuentra la iglesia de esta última generación. Y creo que estamos corriendo, realmente vamos contra reloj. Nos gustaría con todo el corazón que pudiéramos tener ese contacto con ustedes, que ustedes nos escriban y con todo el corazón poderles ayudar desde aquí, porque nosotros estamos aquí en Cali, en Colombia, y hay muchas familias que se encuentran en otros países, pero si este programa llega hasta allá y les puede ayudar, si el Señor le toca su corazón y les puede ayudar, pues para nosotros ese es el objetivo. Sí, bueno, labor cumplida. Acá nomás haciendo un pequeño análisis es, si tenemos en este momento unos 600 suscriptores, si esas 600 personas o de esas 400 personas son constantes en ver los programas, en compartirlos, estamos hablando más o menos de 400 familias que pueden estar siendo impactadas. Claro. Eso inicialmente es algo importante, no, o sea, es demasiado importante. Nosotros lo pensábamos, yo decía, uy, sí, Dios mío, o sea, con 100 personas sería mucho. No, es que yo soy, no sé, la gente puede pensar y en estos medios puede pensar que soy, ¿cómo se dice? Cuando una persona no aspira nada más, pero si una sola familia puede cambiar conforme a los mandamientos y puede bendecir su vida y su familia, pues yo me siento realmente... Claro, eso ya es un trabajo que vale la pena porque uno dice, acá claro hay una labor. Entonces, imagínate si lo podemos hacer. Perdón, Lauri. Sí, ahora se me viene hacia la cabeza porque estos temas no gustan mucho. No. Porque la iglesia de ahora no está acostumbrada a este tipo de temas tan confrontantes, tan fuertes, pero que levantan y reconstruyen. Sí, realmente. No, porque es que están reconstruyendo de verdad, o sea, no estamos acá construyendo las familias y la emocionalidad de nuestros hijos sobre la arena, una casa sobre la arena, exacto. Que apenas vengan los vientos y las tempestades se vayan, sino que estamos construyendo sobre la roca sólida, que es nuestro Mesías, amén. A través de la interpretación que Él nos da de la Torá y que por allí es donde nosotros... que Él mismo vivió y que es por allí donde nosotros tenemos que construir exacto. Nuestras vidas, las vidas de nuestra generación. Entonces, si con una comunidad de 500 personas podemos multiplicar esta información en 500 familias, sí, esto es una bendición. Ahora, si podemos seguir aumentando los suscriptores poco a poco, paso a paso, pues sabemos que el trabajo es importante, lo que se puede seguir logrando. Siga llevando esta palabra, es una manera también de evangelizar y de ayudar así a muchas familias. Así que les agradezco mucho, les agradecemos muchísimo que estén allá, que se sigan conectando en cada episodio, que sigan empezando a transformar su vida a partir del conocimiento de la Torá. Así que nos vemos en esta segunda temporada que estará iniciando próximamente. Nos vemos en otro espacio de Torá y familia. Shalom. Shalom.